África en un clic con Sani Ladán. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de África en un clic. Un pueblo que no conoce su pasado, sus orígenes y su cultura es como un árbol sin raíces. Marcus Garvey. El 20 de octubre de 1952 se declaró el estado de emergencia en todo el territorio de la colonia británica de Kenia tras un periodo de revuelta revolucionario iniciado por los Mau Mau. La revuelta llevada a cabo por los Mau Mau tenía unas reivindicaciones muy claras: la liberación del pueblo de Kenia del yugo colonial británico, la devolución total de las tierras robadas por los colonos británicos a la población autóctona y la marcha inmediata de los británicos de Kenia. La respuesta británica no se hizo esperar. La revuelta fue severamente reprimida. Se calcula que más de 300.000 personas fueron asesinadas entre 1952 y 1960. La determinación de los Mau Mau en su lucha obligó al gobierno británico a repensar su estrategia en ese país y empezar a considerar las reivindicaciones que llegaban desde Kenia. En este episodio les contaremos las hazañas de los Mau Mau y su legado en la historia de Kenia. ¿Quiénes son los Mau Mau?, os estaréis preguntando. Mau Mau era una sociedad tradicional y secreta que estaba compuesta en su gran mayoría de miembros pertenecientes a la etnia Kikuyu, que por aquel entonces era el grupo étnico predominante en el territorio keniano. Esta sociedad tradicional, al igual que muchas otras sociedades que existen tanto en África como en el mundo, para ingresar en sus filas había que pasar por un proceso bastante selectivo. Antes de la llegada de los colonos británicos, los objetivos de los Mau Mau en cuanto a sociedad tradicional secreta era, entre otras cosas, proteger la sociedad civil Kikuyu de cualquier ataque externo, cuidar de las tierras y de los bosques y resolver los posibles conflictos que pudieran surgir en el seno de su comunidad. Con la llegada de los británicos a Kenia, el pueblo Kikuyu fue uno de los más afectados por los robos de tierras llevados a cabo por los colonos británicos. Frente a esa injusticia, los Mau Mau, quienes habían jurado proteger a su pueblo de cualquier amenaza externa, ya no podían quedar indiferentes frente a las atrocidades que estaban presenciando. Por ello, decidieron organizarse manu militari para expulsar a los británicos de todos los territorios kenianos. Antes de iniciar su contienda contra los usurpadores británicos, los Mau Mau decidieron iniciar una reforma de los códigos internos que regían su sociedad secreta. Esa reforma consistió principalmente en la apertura de la organización a cualquier persona que quisiera luchar contra las fuerzas militares británicas y defender los intereses del pueblo keniano. Bajo el lema juramento o muerte, los Mau Mau tenían muy claro: iban a defender la dignidad, la soberanía y la liberación de su patria sin importar el precio, ni la sangre que se derramara. Para hacer frente a las Fuerzas Armadas británicas, los Mau Mau decidieron establecer su guarida en los bosques más profundos del país. Desde ahí organizaban reuniones secretas, formaban a los jóvenes, tanto mujeres como hombres, voluntarios en la técnica de combates y sobre todo en la guerra de guerrilla. Los Mau Mau contaban con el amplio apoyo por parte de la población local, quienes les proporcionaban comida, agua y otros productos necesarios para llevar a buen puerto la revolución que ya estaba en marcha. Las primeras acciones llevadas a cabo por los Mau Mau fueron a pequeñas escalas. Se negaban a pagar los impuestos a los representantes de la administración colonial, atacaban los edificios administrativos controlados por los colonos e instigaban a los funcionarios negros a que dejaran de trabajar para la administración colonial.
La respuesta de la maquinaria colonial no se hizo esperar. La administración colonial empezó a ejecutar de forma indiscriminada a todas las personas sospechadas de formar parte de los Mau Mau, incluso llegaron a quemar aldeas enteras. Frente a estos actos de barbarie, la prensa internacional, como siempre, seguía manteniendo silencio. Para hacer justicia a los Mau Mau ejecutados e intentar que su lucha tuviera un eco en la escena política internacional, los Mau Mau llevaron a cabo en la noche del 26 de marzo de 1953 una escalada radical de violencia con un asalto a una comisaría de policía en Naivacha, donde robaron 50 fusiles. A este ataque le siguió rápidamente otro, la masacre de una veintena de aldeanos, muchos de ellos miembros de la extensa familia de los conocidos como lealista a la administración colonial. En Lari, cerca de la reserva de Kiambu, a solo 20 kilómetros de Nairobi. Las autoridades coloniales decidieron entonces hacer públicos los detalles de este asalto con el fin de convencer a la opinión nacional e internacional de que el movimiento de los Mau Mau no era ni representativo ni nacionalista, sino un movimiento fanático y desestabilizador. Pero el efecto fue totalmente contrario a lo que el gobierno británico se esperaba, ya que el apoyo a los Mau Mau se incrementó muchísimo dentro del país, disparándose el nombre de personas que se afiliaron dentro del movimiento. El Estado colonial se vio desbordado por la magnitud del problema al que tenía que hacer frente. En octubre del año 1952, la confrontación con los Mau Mau se había convertido en una guerra abierta, por lo que el gobierno británico se vio obligado a decretar el estado de emergencia y solicitar el envío de tropas de refuerzo desde Gran Bretaña. Se llevó a cabo una represión sistemática contra la población con el objetivo de combatir los Mau Mau. En abril de 1954 se lanzó una operación AMBI, en la cual entre 320.000 y 450.000 personas pertenecientes a diversos grupos étnicos fueron confinados en campos de internamiento bastante similares a los campos de concentración nazi. Esos centros estaban rodeados de alambre de espino y trincheras. La situación fue extremadamente difícil para aquellos afectados por estas medidas coercitivas. El comandante Eben James Erskine, quien estaba al mando de las operaciones, intentó justificar su barbarie alegando lo siguiente: el control de los movimientos de la población Kikuyu requería una solución drástica que implicaba el traslado masivo de la población a un campo de detención. Lejos de los efectos corruptores de la ciudad, donde comenzó el proceso de reeducación e integración social. Lejos de reducirse la actividad de los ataques de los Mau Mau, se hicieron más sofisticados y mortíferos. Los combatientes tenían acceso privilegiado a armas automáticas, la mayoría de las cuales habían sido robados en comisarías o durante las emboscadas. El efectivo de los Mau Mau no paraba de crecer desde entonces. Se calcula que la más numerosa contaba con 300.000 individuos, capaces de librar batallas campales contra las patrullas del ejército que les daban caza. Los Mau Mau libraron también la batalla desde el punto de vista económico. Iniciaron una campaña de boicot generalizado a los productos y servicios europeos. Mientras tanto, en Nairobi, los representantes de los Mau Mau imponían un boicot de autobuses que perturbó la economía interna de la capital. Mientras los Mau Mau llevaban a cabo la insurrección contra las Fuerzas Armadas británicas, la resistencia se llevaba a cabo también desde los otros sectores políticos, con la creación de varios partidos políticos, como la Nacional Africana de Kenia, por sus siglas en inglés KANU, cuyo líder era Jomo Kenyatta.
Viendo el apoyo que este último recibía del pueblo, la administración colonial decidió condenar a este junto a otros 150 líderes nativos por apoyar a la guerrilla e incitar al pueblo a la rebelión. Las autoridades británicas condenaron a Jomo Kenyatta a 7 años de cárcel y trabajos forzados. La represión colonial estaba encabezada por Olivier Littleton, secretario de Colonias de Winston Churchill. La escalada de violencia siguió creciendo. La represión afectó a toda la población, independientemente de si estaban relacionados con los Mau Mau o no. Niñas y mujeres sufrieron abusos y violaciones, mientras que muchos hombres fueron torturados hasta la muerte. De hecho, en una rúbrica de The Times, sin preocupación aparente, se publicaba lo siguiente: el número de personas ahorcadas en Kenia por delitos relacionados con los movimientos Mau Mau en los 2 últimos años había superado la cifra de 800. De ellas, más de 250 había sido condenado por asesinato, 300 por ocultar armas y unas 200 por asociación con terroristas. En 1955, sin apoyo a nivel internacional y con muchas bajas en sus filas, para que nos hagamos una idea, de los 130.000 soldados que había en los Mau Mau, solo quedaban aproximadamente 18.000. A ello había que añadir el arresto de uno de sus líderes, el general Dedan Kimathi, en octubre de 1956. El general Dedan había dirigido las tropas Mau Mau de las regiones del Gran Lago, donde las insurrecciones contra las fuerzas coloniales eran más intensas. El general Dedan había dirigido las tropas Mau Mau de las regiones del Gran Lago, donde las insurrecciones contra las fuerzas coloniales eran más intensas. Con su muerte, la insurrección se debilitó muchísimo antes de llegar prácticamente a su fin en 1957. Los Mau Mau se vieron obligados a ceder a la dura represión de la maquinaria colonial. No obstante, a pesar de haberse prácticamente rendido en 1956, seguían abiertos los campos de concentración. De hecho, en 1959 tuvo lugar un incidente trascendental que alteraría el rumbo de la política británica en Kenia. Durante un castigo colectivo rutinario, 11 prisioneros perdieron la vida en uno de los campos de concentración. La noticia de este suceso se filtró a los medios de comunicación y su impacto fue escandaloso tanto en la opinión pública de Kenia como en el Reino Unido, lo que llevó al cierre de los campos de concentración. Al año siguiente pusieron fin al estado de emergencia. La revuelta de los Mau Mau obligó al gobierno británico a reconsiderar algunas prohibiciones que estaban en vigor en el país. En 1959, por ejemplo, los colonos británicos tuvieron que aceptar el derecho a la propiedad de las tierras altas para los africanos de todas las etnias. Los británicos autorizaron gradualmente la formación de partidos políticos. En las elecciones legislativas de 1961 se impuso el partido KANU, liderado en 1960 por Jomo Kenyatta, que se convirtió en un símbolo de la lucha nacional, lo que le permitió entablar negociaciones con Londres. En las elecciones de 1963, la KANU obtuvo 2/3 de los votos. Kenyatta se convirtió en primer ministro. La independencia se proclamó en diciembre de 1963. 50 años después de la descolonización de Kenia, el Reino Unido reconoció que los métodos empleados para reprimir la insurrección de los Mau Mau fueron descomunalmente brutales. Las autoridades británicas han decidido incluso indemnizar a las víctimas de una política colonial que condujo
a decenas de miles de negros en campos de concentración, donde fueron maltratados y a menudo torturados y ejecutados. Como anécdota, cabe recordar que una de las víctimas de esta despiadada represión fue un tal Hussein Oyango Obama, el abuelo del expresidente de Estados Unidos, quien estuvo encerrado en el campo de concentración de Kamiti. Esta violenta y tormentosa guerra de liberación nos sirve para desmentir la idea generalizada de que la descolonización británica se produjeron de manera pacífica tras una amplia consulta con las poblaciones colonizadas. Para terminar, recomendamos el libro Mau Mau and the Kikuyu de Louis Leakey. También queremos cerrar este episodio rindiendo homenaje a todos los hombres y mujeres que entregaron su vida para defender su dignidad y un especial homenaje a la marechal de campo Mutoni Kirima, guerrera de Mau Mau que falleció en septiembre de 2023 a los 91 años y fue elevada al rango de heroína nacional en su Kenia natal. Hasta la semana que viene, inshallah, y no olvides compartir este contenido en tus diferentes plataformas y suscribirte a nuestras redes sociales en Instagram, África en un clic, y en Twitter, África_clic, y también en TikTok, África en un clic. Te leemos en los comentarios. Gracias de nuevo y hasta pronto en África en un clic, donde te acercamos al continente.